Si hay un tema en el que nosotros hemos tratado en este canal de filosofía, es el pensamiento de Jacques Derrida con la deconstrucción. En este video vamos a hablar de las diferentes categorías y por qué no decir la sucesión que se da cuando se deconstruye la descripción del mundo. Acompáñame en este video para que veas qué son los textos, qué es el logocentrismo, la différence, la diferencia como se tradujo en español, el suplemento, las ruinas, las cenizas y lo espectral. Acompáñame. La deconstrucción es un ejercicio filosófico postestructuralista, estamos enmarcados en Francia, que va a regularmente asociarse con la destrucción. ¿Por qué? Porque este término lo va a tomar Derrida, y así lo explico y así lo he explicado en varios videos del canal, que Derrida toma esa tarea que nos deja Heidegger acerca de la desconstrucción de la metafísica, es decir, de desmontar la metafísica de Occidente. Solo que, digamos, Derrida hace esta tarea desde su análisis, desde su punto de vista, no necesariamente de lo que quería hacer Heidegger. Que, por cierto, si te interesa la filosofía de Heidegger, Ser y Tiempo, y algunos escritos que hemos estudiado en el canal, te lo voy a dejar por acá. Una de las cosas más difíciles de explicar por el tema práctico de la filosofía es que la deconstrucción no es ni un análisis ni es ni siquiera un método. Simplemente es una reflexión interpretativa. Por eso es que siempre vas a encontrar que la deconstrucción es una práctica hermenéutica, es decir, es una práctica de interpretación en la forma en que se abordan los libros, los textos y sobre todo la metafísica y la ontología, porque una de las cosas que va a mostrarnos Derrida es el problema de la presencia, del ser, de la esencia de las cosas. Pues va a mostrarnos en cada texto de Derrida que ahí donde creemos que hay una presencia originaria, lo que realmente hay es ausencia. Epa, si te está gustando lo que estás viendo, dale al botón de suscripción, que es gratis y además filosófico. Así que lo primero que hace Derrida al mostrarnos sus textos, donde siempre está dialogando con la historia de la filosofía, es mostrarnos las estructuras del texto o de los textos con las que él comienza a trabajar para mostrarnos que esas estructuras no son ni sólidas ni monolíticas. Él va a implotar las fisuras de la estructura de los textos. Por eso es que esto se llama deconstrucción, porque agarras el texto y lo que hace es desmontar la estructura del mismo, y una de las cosas que más le encanta a Derrida es mostrarnos las diferentes aporías del texto. Es decir, cuáles son las paradojas que nos están mostrando constantemente los textos y donde nosotros creemos que hay una voz muy sólida, que hay una estructura muy sólida. Él va a decirnos, ahí donde tú crees que hay una unicidad en el texto, te voy a mostrar que no es así. Por eso, por eso hemos nombrado en el video, por ejemplo, de Dar el Tiempo, que está en este canal, cuando hay una referencia a un texto que dice, le doy todo mi tiempo a tal cosa, el resto lo dedico a. Bueno, ahí hay una paradoja. Si diste todo tu tiempo, ¿cuál es el resto que queda? O también esto que también nos va a mostrar en la farmacia de Platón, en el capítulo de la farmacia de Platón, donde va a hablar sobre el tema del fármaco. ¿Cómo es que la palabra fármaco significa en el griego veneno y cura al mismo tiempo? ¿Cómo haces para traducir
si es cura o si es veneno. Es decir, allí hay una desestabilización en la estructura del texto. Pero bueno, estoy dando unos ejemplos bastante básicos y bastante sencillos, pero lo que quiero es como introducirte un poco a qué es lo que quiere mostrarnos él. Porque sí muestra con muchísima profundidad y con muchísima verborrea, con muchísima argumentación, este problema de la presencia, este problema incluso del tiempo, el de lo imposible, el de lo indecible, porque lo que va a desmontar precisamente es la racionalidad del texto. Un texto para Derrida es un entretejido, es un tejido de muchísimos textos. Un entretejido que se compone incluso entre escrituras y lecturas. Por lo tanto, hay una suerte de polifonía en los textos. En un texto hay una inmensa orquesta de muchos textos que se van superponiendo, se van injertando, se van colocando uno encima del otro, y donde incluso veremos que este tema de la jerarquización de los textos, a ver, esto que nos dijeron en la escuela, en el colegio, idea principal, idea secundaria, él va a decir esto no tiene sentido. Porque la jerarquía, si hay algo que va a hacer la deconstrucción, es poner patas arriba la jerarquía. Incluso va a decirnos al final, pues esa jerarquía en el fondo no existe, esa jerarquía es artificial. Ahora bien, el logofonocentrismo. Si hay algo que nos va a decir Derrida, es que va a decirnos, no se nos olvide que la labor de la filosofía se hace en la escritura, no se hace desde el habla. Sí, va a decirnos en algún momento, bueno, los padres del pensamiento occidental, que son Sócrates y que es Jesús, ellos no escribieron absolutamente nada, pero sus discípulos sí. Sócrates y Jesús tuvieron copistas, y por lo tanto todo esto se escribió. Lo que pasa es que hay un mito de la presencia. Incluso esto lo va a relacionar con el logos, la palabra y la voz, de algo que se dice y se escucha, e incluso con el tema de la conciencia, con la voz interna que yo escucho. Y va a mostrarnos en que antes que la palabra está la escritura. Por eso existe esa palabra, o existe la palabra, o existe una gramática que nos permite, antes de aprender a hablar, nos permite esa gramática formular nuestros pensamientos con las reglas gramaticales del español, por ejemplo. ¿Sabías que en Amazon.es puedes encontrar mi trilogía filosófica llamada La Guerra Perpetua? Son 3 libros donde analizo desde la mirada del pensador Michel Foucault cómo se genera el poder, cómo se genera el saber, cómo el poder constantemente está tratando de hacernos sumisos ante el saber que produce, y cómo podemos ser vencedores en esta guerra sin fin. Encuéntralos por casi $3 cada libro aquí en Amazon.es. El link lo tienes aquí abajo. Él va a introducirnos un neologismo, es decir, una palabra inventada. O sea, a ver, Derrida por cada texto hizo 200 palabras inventadas para poder, digamos, tener una suerte de forma explicativa de lo que él quería decir. Un tanto, digamos, lo que hizo Heidegger con sus libros. O sea, todas estas palabras que tienen guioncito, que parece una palabra como trencito. Esto es neologismo, como el Dasein. Ese ser ahí, digamos, son neologismos que a veces los filósofos usan como para tener un recurso lingüístico para poder expresar más o menos qué es lo que quieren decir. Derrida hace un neologismo que es la diferencia, que digamos en español no sería como diferente, pero al mismo tiempo sería diferido. Este neologismo que hace Derrida realmente es un neografismo, porque en francés él introduce el cambio de una E por una A de la différence
Y lo que pasa es que cuando se le cambia la E por la A, al escuchar eso no se percibe porque se pronuncia de la misma manera, pero solo se advierte cuando se lee, porque lo importante es la escritura, no el habla ni la escucha. Esta diferencia, que a veces también lo he visto en textos como que le colocan en diferencia y le colocan una gran E, lo que va a mostrarnos es un espacio-tiempo de fuerzas que están chocando en el texto. A ver, esta diferencia lo que está mostrando es, digamos, un desplazamiento en el texto. Y esto tiene que ser con palabras. O sea, vamos a colocar ejemplos para poder hacernos entender mejor. A ver, vamos a colocar un ejemplo claro con respecto a esto de la diferencia. Porque esto, en última instancia, no dejan de ser palabras. En el video de Espectros de Marx, donde hace un análisis del manifiesto del Partido Comunista, que lo tenemos aquí en el canal, que te lo voy a colocar por acá, y que hace un diálogo con respecto a Hamlet, va a decirnos esta imagen. Un espectro asedia a Europa y este espectro es el del comunismo. Es decir, este fantasma es el del comunismo. Entonces, claro, Marx está hablando acerca del devenir, o sea, qué es el porvenir, qué es lo que viene para Europa, el comunismo. Digamos, bueno, obviamente no fue así, pero en el texto, bueno, no fue así porque estamos viendo el texto después de 200 años después del texto, pero lo que él está diciendo es que hay un porvenir representado en un fantasma y la figura que decide Marx para explicar esto es un fantasma, algo, una cosa que no está viva, no está muerta, estuvo viva, y entonces lo que él está queriendo decir es que lo que viene del futuro viene del pasado. Y aquí hay una paradoja, aquí hay una diferencia. Una palabra que está mostrando que hay una inestabilidad en toda la estructura del texto y de la metáfora que se está planteando Marx para explicar el manifiesto del Partido Comunista. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Que este desplazamiento producido por la diferencia, lo que va a generar es un resto, va a generar un suplemento. Y ese suplemento no va a ser otra cosa que va a estar fundamentada en la presencia. Ese suplemento siempre va a mostrarnos un entre. No es ni una cosa ni es la otra. En el caso de Espectros de Marx, ni está vivo ni está muerto el espectro. En el caso de el fármaco, ni es la cura ni es el veneno, es un entre. Muchas gracias a mis patrocinadores de patreon.com/marcosrepresas. Tú también puedes ser mi mecenas en Patreon, donde puedes apoyar mi contenido como Raquel, Eva y Eduardo. Puedes aportar $1 al mes para apoyar mi web de filosofía, o puedes apoyar con $2 para apoyar el canal de YouTube y la web de filosofía, o si quieres ser exclusivo, puedes apoyar con $5 al mes accediendo a contenido solo en Patreon sobre cultura, arte y filosofía. El link lo tienes aquí abajo. Y esto va a generar una huella. Esta huella, que tenemos un video, tenemos el honor de tener un video con Antonio García Villarán, que es un grande del YouTube, un artista interesantísimo que te recomiendo. La verdad que los videos de Antonio son geniales. Tenemos un video con Antonio y con Argefilo, con las conversaciones que organiza Esther Guirao, que también tiene un canal, que esos dos canales te lo voy a colocar aquí en la descripción. El video con Antonio te lo voy a colocar acá en la tarjeta. Decía, cuando daba el ejemplo de si alguien pisa por la arena, por ejemplo, hay una huella, deja una huella, pero esa huella está mostrando, digamos, que ya no está ahí. Muestra también que hubo una presencia, pero que ahora es ausencia. Es decir, este es el resto, la huella. Como Derrida va a mostrarnos constantemente este desmontaje de los textos,
¿Qué es lo que va a ir quedando? Bueno, va a quedar las ruinas. ¿Y qué van a ser las ruinas? Lo que no se reduce ni a presencia, ni a esencia, ni a existencia, porque todas estas pertenecen como al mito de la metafísica de la presencia. Como se va mostrando las diferentes ausencias en el texto, como se va desmontando y van quedando ausencia, lo que, digamos, la figura que Derrida usa son las ruinas, porque estás desmontando la estructura. ¿Por qué? Porque se está rompiendo, digamos, esa voz única, aparente en el texto, y lo que Derrida está haciendo es como partir a pedazos eso que creo que es monolítico en el texto. Y estas ruinas van a generar cenizas. Y esas cenizas va a ser muy interesante porque Derrida va a aludirnos, a mostrarnos que aunque hay ausencia originaria, hay memoria. ¿Por qué? Porque hay resistencia ante la destrucción y el olvido. La resistencia de la ontología dentro del texto, es decir, la resistencia de esa presencia, de ese ser, de esa esencia, de esa existencia que está en el texto, que se resiste a ser desmontada. A este respecto, Derrida también va a utilizar para esta fase, digamos, de la deconstrucción, si pudiera decirse fases, el duelo. Y por último, que va a quedar en la deconstrucción, lo que va a quedar es lo espectral. Queda la espectralidad, la lógica de la espectralidad. ¿Y eso qué es? Derrida va a decirnos constantemente la representación de la representación, la idea de la idea. Es una cosa que está en el texto que no está ni presente ni ausente. Es la presencia del resto. Amigos y amigas, muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este video. Te voy a dejar por acá varias listas de reproducción. Puedes entrar a la de Derrida para estudiar a fondo acerca de lo que hemos estado hablando aquí. Dale un like, coméntame, permíteme llegar a más personas y espero verte en el próximo video.